Bueno, muchas gracias a Lucy por haber aceptado la invitación. Estamos muy felices de tenerla aquí en Univalle. Yo voy a hacer voy a hacer unos comentarios, unas consideraciones sobre inflación y política monetaria en Colombia, pues entendiendo pues, la inflación, el fenómeno reciente que hemos tenido de incrementos en los precios en Colombia. Digamos, el mensaje de mi presentación básicamente son tres ideas. La primera es que voy a intentar defender la perspectiva de que una mirada micro de la inflación puede resultar útil para caracterizar cuál es el origen de los cambios en los precios que hemos experimentado recientemente y en particular para, digamos, resistir, digamos, cierta tendencia que he visto últimamente en la que se ha ido desplazando el discurso del problema inflacionario en Colombia como un problema de oferta hacia un problema más de demanda. Digamos, hay un debate abierto y ahí, digamos, quiero hacer unos comentarios. Lo segundo es que, al menos desde la forma en la que yo organizo mis ideas para pensar estos problemas inflacionarios, siento que hay algunas señales todavía muy prematuras, pero señales que me parecen interesantes con respecto a la existencia de ciertas fuerzas desinflacionarias ya operando en la economía. Y lo tercero que quiero mencionar es si, como ha ratificado la Junta Directiva del Banco de la República, si definitivamente, digamos, están comprometidos o se están jugando su credibilidad anunciando que esperan que la inflación regrese al nivel de meta en el 2024, entonces mi punto sería que si eso va a ser así, no se debe hacer al costo de una recesión. ¿Listo? Bueno, entonces, esto es básicamente lo que estamos viendo, tenemos la línea azul, es la tasa de intervención de política, y la línea roja es el crecimiento en la inflación, la variación en la inflación. Como ustedes pueden ver, hacia finales del 2020, inicios de 2021, teníamos como el nivel más bajo de tasa de intervención, 1.75, y ahí ha subido de manera sostenida hasta 11%, como un intento de detener, digamos, el proceso inflacionario. Esta es, digamos, una típica receta de un banquero central que modifica su tasa de interés para controlar la inflación con la perspectiva de que el principal fenómeno que está moviendo o está liderando el cambio de los precios es un fenómeno de demanda, digamos, contra esa es como el modelo estándar al que se enfrenta un banquero central. ¿Por qué? Si es un fenómeno de oferta, pues es más difícil que moviendo la tasa de interés aparezcan más granos de arroz en la economía o se solucionen problemas de cuellos de botella en la economía, digamos, ese es un problema para el que un banquero central está menos preparado. Entonces, como de hecho comentaba Lucy en su presentación, el debate de esta situación en la que estamos inflacionaria se ha organizado fundamentalmente entre si esto es un problema de oferta agregada o un problema de demanda agregada, y se organizaron teams en cada lado, el team transitorio y el team permanente. Y entonces, desde la perspectiva de la oferta agregada, digamos, se insistían estos cierres, por ejemplo, asincrónicos que se registraron en varias economías. Salía un barco de China y cuando llegaba a un puerto en Los Ángeles estaba cerrado California y entonces tenía que esperar. Se incrementaron los costos de transporte, se incrementaron los retrasos y esto produjo, digamos, una presión en los precios. Aparece también una escasez de microchips que digamos, a afectar el precio de los bienes durables, computadores y carros particularmente. Va a haber una escalada de precios de materias primas e insumos para el sector agrícola que nos va a golpear especialmente a nosotros, que importamos alrededor de 14 millones de toneladas de alimentos, esto es 30% de lo que consume este país. Van a haber restricciones de oferta de insumos y alimentos, por ejemplo, China va a restringir sus exportaciones de fertilizantes. Vietnam también va a empezar India va a imponer restricciones sobre la exportación de materias primas y esto pues nos va a empezar a afectar y todo esto se agrava una vez inicia la guerra en Ucrania. Sumado a ello pues tendríamos el efecto de la depreciación en la tasa de cambio que obviamente va a pegarle a los costos de los productores en Colombia. Digamos, esto es básicamente lo que diría cuando uno se pone de la perspectiva de la oferta agregada. En la demanda agregada, pues evidentemente hubo un cambio en las preferencias de los hogares, desde bienes no durables hacia bienes durables, y probablemente, digamos, los productores no estaban preparados para ese cambio en las preferencias. Adicionalmente, durante la primera fase de la pandemia, los hogares pudieron acumular saldos monetarios que después van a ser gastados y nuevamente no sabemos la capacidad, no teníamos claro sobre la capacidad que tenía la oferta para responder a este choque de demanda que estaba llegando de estos saldos monetarios que estaban siendo acumulados.
Adicionalmente hubo transferencias fiscales que van a sostener la demanda, transferencias fiscales a hogares y a empresas financiados pues, con gasto público. Y en la medida en que el desempleo empezó a ceder, pues obviamente los ingresos suben y esto también permitió, estimuló un mayor consumo. Entonces esto es básicamente lo que tendría en la mente alguien que quiere enfatizar el problema de demanda agregada. Ahora, si uno revisa las minutas de lo que ha hecho en el último año, un año largo, en la Junta Directiva del Banco de la República, es claro que para ellos el problema de oferta existe, que ha estado ahí, pero mi sensación es que paulatinamente, digamos, esta insistencia en los problemas de oferta se ha ido debilitando y se ha ido fortaleciendo la narrativa de la dinámica de la demanda. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, Leonardo Villar hace 4 días, el gerente general del Banco de la República, dice lo siguiente: estamos en un auge de la demanda tremendamente fuerte. ¿Es malo? No. ¿Es sostenible? No a ese ritmo porque empieza a generar un desfase grande entre la demanda y la oferta. Obviamente se entiende que estamos hablando de demanda agregada y oferta agregada. Entonces, digamos, al menos en esta presentación lo que tiene en la cabeza, la forma en la que está organizando sus ideas, parece ser aquella de que este problema se transformó ya en un problema de demanda y entonces en la medida en que es un problema de demanda, uno se puede imaginar que es donde un banquero central se siente más cómodo, porque ahí sí puede decir, yo moviendo la tasa de interés puedo afectar el consumo, puedo afectar la inversión y puedo resolver este problema. Ahora, el riesgo que tiene esa estrategia es que si yo estoy realmente convencido de esa lectura y empujo demasiado la tasa de interés hacia arriba, puedo terminar sobre reaccionando, que era lo que nos decía Lucy, y puedo terminar generando una recesión que al final del día se mide en empleos perdidos. Entonces, un poco lo que yo quiero hacer ahora es contar un poco una microhistoria de este problema de la inflación. Yo reconozco que hay ventajas en ese enfoque agregado, es un buen punto de partida para empezar a pensar el problema y es un buen punto de partida para comunicar el problema. Si uno tiene, digamos, un choque en un solo sector, un choque petrolero, es relativamente fácil decir, claro, es un problema en la oferta agregada que va a tener tales y tales efectos. Pero cuando hay un choque, digamos, de la magnitud de lo que pasó con el COVID, afectando tantos sectores y de distintas formas y de manera tan asincrónica, me parece a mí que este enfoque agregado pierde poder, porque es difícil ya identificar en qué parte esto sigue siendo de oferta, de demanda agregada, etcétera. Entonces, ahí es como una primera fuente de escepticismo sobre usar este enfoque de oferta agregada, demanda agregada para pensar el problema de la inflación. Adicionalmente, hay una cosa que es obvia, y es que nos podemos terminar, digamos, metiendo en debates que no hay forma de resolverlos, porque si uno dice que la oferta agregada es mayor a la demanda agregada, pues alguien puede decir, no, es que la demanda agregada es menor a la oferta agregada, y finalmente son dos formas de decir lo mismo, y vamos a terminar como atrapados en un problema más bien definicional, sin ir al meollo del asunto. Pues también hay que decirlo, y a los banqueros centrales les encanta la jerga de exceso de demanda, la economía está recalentada, hay un PIB potencial, pero pues hay que recordar que todos ellos son inobservables, son estimaciones y ahí, digamos, como en todas las teorías de inflación hay un hoyo negro, todos tenemos que estimar ciertas cosas. Entonces, decir que hay un exceso de demanda es en realidad proviene, digamos, de una estimación que se ha hecho, pero no hay forma de observar eso directamente. Y ahí podemos tener también discusiones econométricas de cuáles son los supuestos que se usaron para estimar que estamos ante un exceso de demanda dado que tenemos un PIB potencial tal. Lo otro es que cuando uno mira por sectores, puede que en un sector tengamos que la oferta es mayor que la demanda y en otro sector no. Entonces el efecto puede ser distinto a través de los sectores. Y en particular la demanda a través de los sectores puede tener elasticidades distintas. Puede que en un sector yo tenga la situación tal que la oferta del bien X es menor que la demanda del bien X, llamémoslo alimentos, pero en ese caso la demanda es poco o responde muy poco a los cambios en la tasa de interés porque el bien es inelástico. Entonces, si yo voy a hacer un ajuste a través de la tasa de interés, quiere decir que para afectar el nivel agregado de precios, lo que estoy haciendo es generar una deflación o una recesión en los sectores que sí responden a cambios en la tasa de interés para por esa vía afectar el agregado. Entonces, ese es un efecto que hay que tener en cuenta y que voy a hablar un poco más adelante de él. Entonces, todo esto para decir que quiero, digamos, meterme en una historia un poco más micro. Esta es la inflación en Colombia con la contribución por sectores. Entonces, la primera fuente de contribución, la más grande, son alimentos y bebidas no alcohólicas. Le sigue, el segundo renglón es alojamiento, agua, electricidad y gas. El tercero es restaurantes y hoteles.
el cuarto es transporte y finalmente le sigue muebles, artículos y conservación del hogar. ¿Sí? Y así vamos completando los 12 puntos de inflación. Entonces hacemos como una especie de zoom in y vamos a mirar, bueno, en alimentos y bebidas no alcohólicas, ¿cuál a su vez es la mayor fuente de contribución de esa inflación? Y así sucesivamente. Nos vamos a encontrar que para el caso de subdivisión de alimentos y bebidas no alcohólicas, la inmensa mayoría de la contribución de la inflación viene por el lado de los alimentos. Cuando miramos la subdivisión de alojamiento, agua, electricidad y gas, la mayor contribución viene por el lado de la electricidad. Si miramos restaurantes y hoteles, la mayor contribución viene por servicios de suministro de comidas por contrato. No voy a mostrar la gráfica, pero si le hago otra vez un zoom in a esta gráfica, la mayor contribución viene por alimentos consumidos fuera del hogar, lo cual es natural porque tenemos inflación en alimentos. En la derecha tengo la inflación de transporte y lo que más ha contribuido es la adquisición de vehículos nuevos o usados. ¿Ok? Entonces, si yo pongo esos renglones ya individualizados y los agrego, aquí por ejemplo tengo solo alimentos, la que le sigue son servicios de suministro de comida por contrato, después sigue la electricidad, después sigue la adquisición de vehículos y después le sigue finalmente los bienes y servicios para conservación del hogar, que no son otra cosa que los productos de aseo. Si yo sumo eso aquí al final, esto me está dando 8 puntos de inflación de 12 totales. Es decir, 2/3 de la inflación, la contribución de la inflación, 2/3 provienen de estos 5 renglones. Entonces uno se puede hacer una pregunta, ¿hasta qué punto estas subdivisiones pueden ser realmente un problema de demanda? Entonces, digamos, aparece para mí una preocupación, si el banco nos quiere creer que, por ejemplo, el problema de la inflación en alimentos es un problema de demanda, cuando estamos enfrentando, digamos, una situación donde el riesgo puede ser justamente de vulnerabilidad alimentaria para miles y miles de personas, pues estaríamos en graves problemas. Y además yo obviaría una evidencia enorme sobre el impacto que ha tenido en los costos agrícolas todas las perturbaciones del comercio internacional. Como vamos a ver en el tema de la electricidad es bien particular, ahora voy a mostraros unas slides de cómo funciona este mercado y difícilmente me parece a mí que se pueda interpretar como un aumento en la demanda de electricidad de los hogares. El tema de compra de vehículos, pues justamente mencionamos que todos conocemos anécdotas de cómo se han retrasado la venta de vehículos nuevos, se han pospuesto porque no llegan, y eso provocó un aumento inusitado en el precio de los vehículos usados. Entonces, si uno mira las cifras de gasto en vehículos, puede que el gasto nominal esté creciendo en vehículos, pero eso no necesariamente refleja un aumento en la demanda porque ya los precios están aumentando. En cambio, tienes una buena historia de toda la escasez de microchips que hubo y que produjo retrasos en la producción de carros. Bienes de limpieza para el hogar. Yo hice la tarea de hablar con algunos productores y lo que más me decían es, el problema es que con el tipo de cambio se nos ha puesto muy costoso comprar los insumos que son requeridos para producir estos jabones básicamente. Comidas preparadas por fuera del hogar. Esa es quizás una donde la demanda puede tener alguna razón. Puede que, digamos, con ciertos hogares que vieron una reactivación de su ingreso han decidido consumir más alimentos por fuera, pero también ahí no hay que olvidar que hay un segmento de trabajadores que, digamos, no pueden hacer un regreso a su casa para comer dentro del hogar y tienen que enfrentarse a la decisión de dónde comprar sus alimentos por fuera del hogar. Entonces, para mí no es obvio que ese grueso de la contribución de la inflación sea un problema de demanda. Con ello no quiero decir que la demanda no juegue un rol. Por supuesto, hay un problema de demanda, hay un efecto que viene de la demanda, pero creo que lo que hay que, digamos, tener o al menos expresar cierto grado de escepticismo es con una narrativa que empieza a plantear el problema como el núcleo central del problema inflacionario en Colombia como un problema de demanda. Yo creo que ahí todavía no hay elementos como para llegar a esa conclusión. Ahora, yo intento, como intento pensar estos problemas, veo algunas señales positivas de que podamos estar viendo algunas fuerzas desinflacionarias. Entonces, para el caso de la electricidad, mire, el costo del kilovatio básicamente proviene de esta fórmula: generación más el costo de la generación, de la transmisión, de la distribución, de la comercialización, restricción y pérdidas. Cuando uno mira cómo se establecen estos negocios, la mayor parte son negocios bilaterales, contratos que se van haciendo, los cuales están indexados ya sea al IPP, al índice de precios al productor, o al IPC. Y entonces ahí hay un problema
de que se puede generar cierta espiral en los precios, porque si usted tiene, digamos, el IPC subiendo, esto le aumenta el precio de la electricidad, al subir el precio de la electricidad le vuelve a subir el IPC y así queda atrapado. De acuerdo con las, digamos, con las informaciones que pude recolectar, en la mayor parte de los casos, el índice que se utiliza para actualizar estos precios no es el IPC, que probablemente se usa más en la parte de comercialización, pero para el tema de generación y distribución y transmisión, el índice que más usan es el IPP, el índice de precios al productor. Y el índice de precios al productor fue altamente sensible a los mecanismos de oferta que mencioné en un principio. Una vez se presentaron los problemas con las cadenas de abastecimiento internacionales, los insumos se hicieron más costosos, la energía se hizo más costosa, la gasolina se hizo más costosa, y a eso después hay que agregar los problemas del tipo de cambio. Entonces, como vamos a ver ahora, el IPP respondió rápidamente, aquí, como ustedes pueden ver, así, empieza a crecer desde el 2021 y alcanza un pico acá, hacia mediados del 2022. Las buenas noticias son que después, digamos, hace 3 o 4 meses llegamos a un pico para el índice de precio al productor de producción nacional y empieza a descender, y el IPP para oferta interna se estabiliza. O sea que al menos viniendo de este comportamiento debemos esperar una fuerza desinflacionaria en el precio de la electricidad, al menos en esta parte del negocio, porque el negocio tiene muchos componentes. Pero desde esta perspectiva deberíamos ver algún beneficio sobre la evolución de los precios de la electricidad. La paradoja del efectivo es algo que he trabajado recientemente con el economista Juan Pájaro, que es estudiante de la maestría en economía aplicada. Entonces aquí lo que mostramos es, cuando llega la pandemia, esta línea en azul es la proporción de consumo que es financiada con efectivo. O sea, cuánto de mi consumo yo pago usando efectivo. Y la línea roja es mi demanda de efectivo. Entonces, ustedes ven que en esa parte de la pandemia los hogares empiezan a acumular más efectivo, pero lo usan menos para financiar consumo. Una vez van pasando las oscilaciones de las aperturas y cierres que le dan estas formas aquí gastan, volvemos a no gastar y volvemos a gastar, vamos viendo que los hogares empiezan a disminuir sus tenencias de efectivo. O sea, el efectivo empieza a circular. Y entonces es natural que si el efectivo empieza a circular, esta línea roja que está aquí, que me está midiendo la velocidad de circulación del efectivo, entonces en la primera parte la velocidad de circulación del efectivo cae, porque no está siendo usado para financiar consumo. Posteriormente, la velocidad de circulación va a aumentar porque los hogares empiezan a usar ese efectivo para financiar consumo. Esa velocidad está rezagada un semestre y vemos que tiene alguna correlación con la inflación. La buena noticia que yo veo en estos datos es que al menos aquí ya veo que la velocidad del efectivo se ha estabilizado. Entonces ahí encuentro otra, digamos, fuerza desinflacionaria temprana, prematura, no es para hacer una fiesta, pero ahí puede haber alguna señal de que se ha estabilizado esta velocidad de circulación en el efectivo. Si uno complementa esa información con el crecimiento de los agregados monetarios, te vas a dar cuenta que justamente en la peor parte de la pandemia crece el M1 y el efectivo. El M1 es básicamente efectivo más cuentas corrientes, el M2 está estancado, después empieza a crecer el M1 y a crecer el M2, y a partir de este punto, es como abril de este año, el M2 crece más que el efectivo y el M1. Y el M2 contiene al M1, es decir, que si está creciendo el M2 es porque los renglones que están en el M2 y que no están incluidos en M1 son los que están jalonando ese crecimiento. ¿Cuáles son esos renglones? Son básicamente cuentas de ahorro y CDTs. Entonces, cuando uno le pone un zoom a eso, se da cuenta que entonces ese crecimiento del M2 está fundamentalmente jalonado por el crecimiento de los CDTs. Y entonces ahí ha funcionado de alguna forma, digamos, los incrementos que hemos visto en la tasa de interés, en la medida que ha habido un cambio en el portafolio de los hogares, que ahora están llevando recursos, digamos, de efectivo hacia CDTs. Y por supuesto el dinero que sale de la circulación. La velocidad de circulación de estos cuasi dineros es realmente muy bajita. Entonces, digamos, ahí veo otra noticia. Un último punto que quiero comentar es, digamos, hay un pronóstico reciente del Banco de la República que dice la trayectoria que ellos esperan es 7% en el 2023 y luego volver a la meta de 3% en el 2024. Esto lo reafirmaron este viernes en la reunión de la Junta.
y anuncian que el crecimiento del PIB que está esperando el equipo técnico del Banco de la República es de 0.5 para el 2023, es decir, es una cifra que ya se está acercando a terreno negativo. Y desde esa perspectiva, digamos, yo creo que sí hay que empezar a discutir seriamente la posibilidad de que terminemos una recesión, una vez esa cifra entre en terreno negativo. Entonces, mi posición es que a pesar de las señales positivas que yo mismo he mencionado y que reconozco, creo que cumplir la meta para 2024 dependerá en gran medida de lo que pase con las condiciones externas de oferta. Yo soy optimista sobre esas condiciones externas de oferta, creo que muchas van a mejorar, pero también entiendo que hay riesgos. Y entonces, si las condiciones externas no son tan favorables como para permitirnos llegar relativamente fácil a ese 3% en 2024, y a eso le asumamos que ha ido ganando terreno, al menos en una parte de la Junta, la idea de que esto es fundamentalmente un problema de demanda, mi preocupación es que el banco pueda sobrereaccionar y al comprometerse con esta meta de llegar al 3% en 2024, podemos alcanzarla, pero por la vía generar una recesión. Entonces, cumplir con el retorno de la inflación a la meta en 2024 no debe hacerse al costo de una recesión. Digamos, si uno se imagina, simplificando mucho la discusión, por un lado alcanzar la meta en 2024 con una recesión o acercarse más lentamente sin una recesión, para mí la última es una mejor estrategia. Si nos demoramos un poco más, unos 2 años más, vamos de 7, 5 y así vamos acercándonos sin mandar miles y miles al desempleo, porque finalmente, ¿de qué sirve si, digamos, logramos reducir el precio del arroz y de la carne en los supermercados al precio de mandar miles y miles al desempleo? No me parece la mejor estrategia. Bueno, unos comentarios finales. Hay además que tener en la mente que los rezagos con los que actúa la política monetaria siguen estando ahí. Muchos de los efectos de los incrementos en la tasa de interés todavía están en la tubería, no han salido, no los tenemos todavía en los datos, y entonces puede que, por eso puede explicar un poco por qué el banco está tan pesimista con el crecimiento para el próximo año de 0.5, pero es un dato para tener en la mente de que mucho de este efecto todavía no lo hemos visto. Hay una cosa que quería mencionar, y es si uno mira, por ejemplo, los casos exitosos de desinflaciones, cuando digo exitosos estoy pensando en desinflaciones que son relativamente neutrales para el empleo y el producto. Hay un libro clave, es el de Sargent, sobre el fin de las 4 grandes inflaciones. Un mensaje central ahí es la coordinación entre la política fiscal y monetaria. Y entonces, yo creo que ha habido unos pasos importantes con la consolidación de las finanzas del Estado. La aprobación de la última reforma tributaria es un avance. Estamos en 7% del déficit fiscal. El ministro de Hacienda ha expresado que la idea es llevarlo al 4%, y eso es un movimiento en la dirección correcta. Lo otro es que por más de que logremos bajar el índice agregado de precios, la inflación de alimentos seguirá siendo un problema, nos va a seguir acompañando por un rato más. Y ahí es muy importante diseñar políticas de protección a los más vulnerables desde la perspectiva de la seguridad alimentaria. También creo que la lucha contra la inflación no puede centrarse en una lucha de corto plazo, y que hay que construir una infraestructura económica para que la próxima vez que estos problemas nos lleguen por perturbaciones en las cadenas globales de suministro estemos mejor preparados, y eso implica una agenda de diversificación productiva de la economía, que tengamos la capacidad de producir fertilizantes, que tengamos la capacidad de depender menos de insumos del exterior. Puede ser una gran apuesta. Adicionalmente, nosotros seguimos siendo una economía de altísima informalidad, y entonces en parte por ello la política monetaria es menos efectiva, porque toda la economía informal está por fuera del canal del crédito, que es el canal típico por donde opera la política monetaria, y en esa medida nos toca, digamos, hacer alzas más fuertes que las que haríamos en un escenario donde la economía tuviera unos niveles de formalidad más altos. Y creo que otra señal importante que ha mandado recientemente el ministro de Hacienda es revisar la indexación de muchos precios al salario mínimo. Hay demasiados precios que están atados al salario mínimo, y que, digamos, para aliviar la presión que se vendría sobre la inflación de la discusión sobre el salario mínimo, se podría desindexar. Y finalmente, pues repetir el mensaje que ya les había como comentado: si las condiciones internacionales de oferta no mejoran con prontitud o a la velocidad que uno podría esperar o la velocidad requerida, yo lo que creo es que habría que debatir seriamente que sí
debatir seriamente la posibilidad de más bien construir una trayectoria un poco más lenta hacia la meta de inflación, pero una trayectoria que sea compatible con la protección del empleo de los colombianos. Muchas gracias.